Como todos sabéis, la prehistoria se divide en 3 grandes periodos: el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. Hoy vamos a conocer el Neolítico. Empieza 8000 años antes de Cristo, con el descubrimiento de la agricultura y de la ganadería. Los hombres y las mujeres del Neolítico fueron capaces de producir alimentos cultivando la tierra y domesticando animales. Se puede decir que fueron los primeros ganaderos y agricultores de la historia, mejor dicho, de la prehistoria. Como tenían que cuidar sus cultivos y sus rebaños, construyeron pequeños poblados y empezaron a vivir en ellos de una manera estable. Es decir, se hicieron sedentarios, no como los hombres del Paleolítico, que eran nómadas, porque siempre estaban viajando. Los primeros poblados neolíticos se situaban en lugares fértiles, cerca de los ríos, ya que así podían acceder fácilmente al agua y podían regar los campos y dar de beber a los animales. Ya sabéis que el agua es imprescindible para la vida. Las primeras plantas que se cultivaron fueron cereales, como el trigo, o legumbres, como los garbanzos. Pero, ¿sabéis cuáles fueron los primeros animales que se domesticaron? Pues fueron los perros, las ovejas, las cabras y los cerdos. Durante el Neolítico se inventaron muchas cosas, como la cerámica o el tejido. Pero el invento más importante, sin duda, fue la rueda. Hoy en día, en el siglo XXI, seguimos utilizando la rueda en muchísimas cosas, como podéis ver en las imágenes. La verdad es que es interesantísimo conocer el pasado y saber de dónde vienen las cosas. ¿A que sí? Adiós, amigos, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Ellos sabían que esto nunca podría ser un emplazamiento natural para las grandes extensiones de hierba de las que un día dependieron, así que crearon su propia tierra controlada y en miniatura. Cavaron el suelo, sacaron su preciada comida almacenada y la sacrificaron para hacer frente al futuro. Este simple hecho fue el inicio de una nueva forma de vida que transformaría la faz de la Tierra. Se convirtieron en los primeros campesinos del mundo. Los últimos Natufians tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones que sus ancestros no habían conocido antes y se enfrentaron a 2 opciones. Una opción era marcharse y la otra opción era cambiar la estrategia de subsistencia para cambiar el modo de vida. Parece que la opción de marcharse a otros lugares no tuvo éxito, o que ni siquiera cupo en sus discusiones, porque uno puede imaginarse a las gentes sentadas ahí discutiendo sobre si marchar hacia el norte, y los conflictos con los que podían enfrentarse, incluso la guerra con otros cazadores-recolectores. ¿Por qué no lo solucionamos de otra manera? Y fácilmente puedo imaginarme a algunas de las mujeres mayores. Oye, chicos, la mejor manera es intentar replantar nuestros campos. Vamos a intentar cultivar nuestras propias plantas para que podamos quedarnos en los mismos lugares sin marcharnos muy lejos. La sequía duró más de 1000 años. Pero entonces, otra vez, en menos de una generación, la edad del hielo del Younger Dryas finalizó. El mundo se humedeció
y se calentó. Por fin el clima se reguló y se empezó a poder confiar en él. Ahora era perfecto para la agricultura. Estos campesinos construyeron algo que solo ha ocurrido unas pocas veces en la historia de la especie humana. Inventaron todo un nuevo estilo de vida. Las lecciones que aprendieron en la desesperación pusieron a la humanidad en un nuevo curso. 10.000 años más tarde, los arqueólogos están explorando el desierto en busca de restos de una agricultura temprana en el creciente fértil. Pero es un paisaje vasto y las montañas son ahora mucho más secas. Saben que los primeros agricultores se extendieron y desarrollaron su forma de vida aún más. Entonces, ¿dónde fueron? Philip Edwards ha intentado pensar como uno de esos primeros agricultores, ha intentado ver la tierra como ellos la vieron. ¿Dónde les hubiera gustado asentarse? En Zad-2, cerca del Mar Muerto, los investigadores dieron en el clavo. Aquí están los más preciados restos de una granja. Simplemente 3 chozas en un lugar bastante poco probable. Bien, lo primero en lo que uno piensa cuando miramos alrededor es ¿por qué aquí? Tenemos un terreno especialmente árido y el emplazamiento está justo en la mitad de un terreno llano sin árboles. Aquí no crece nada. Aquí no pudieron contar con lluvia. Este es probablemente uno de los lugares más secos de la Tierra. El tipo de alimento que encontramos aquí es cebada, legumbres, higos y pistachos, y los frutos secos nunca hubieran podido crecer aquí. En su lugar, tuvieron que crecer de forma salvaje en las colinas que nos rodean. Estos alimentos eran importantes, pero muy difíciles de lograr. Entonces, ¿qué empujó a los granjeros a elegir Zad? Bien, una buena razón es que a unos cuantos kilómetros detrás de aquí hay un manantial natural, y en su día pudo haber fluido a través de este enclave y haberles provisto de una cantidad de agua suficiente. Tampoco esta erosión estaba aquí. La tierra tuvo que ser una llanura mucho más lisa, así que lo que de verdad pudo haber existido aquí es un lugar con agua circulante o canalizada, quizás en campos cultivados. Eso es discutible, pero es una de las mejores apuestas por las que pudieron elegir este lugar. En los restos, el equipo descubrió la prueba vital de la agricultura. Encontraron los restos de semillas quemadas en los hogares. Como había tantos, Edward supo que tuvieron que haberlos cultivado en los campos alrededor de las chozas. Es casi como si esto hubiera sido un tipo de jardines. Sí, puestos aquí para hacer este tipo de trabajo. Al medir las semillas tamizadas de entre esta suciedad, los científicos descubrieron algo bastante extraordinario. Las semillas son más grandes que las variedades silvestres. Esto les dijo que la cebada habría desarrollado un linaje cultivado. Sin saberlo, estos granjeros tempranos en Zed estaban tomando las riendas de la evolución. Estaban imitando la selección natural y creando las primeras variedades domesticadas. Una manera en que los primeros cultivadores hubieran podido seleccionar tuvo que ser cogiendo plantas venidas de muy lejos y plantándolas y construir una población. Hubieran elegido, por ejemplo, un tipo de trigo que tenía un grano particularmente grande que produjera una gran cosecha. O una cebada, no sé, con sabor agradable, y seguramente las trajeron construyendo así una población. Los primeros agricultores empezaron a influir en la morfología del grano.
su forma, tamaño y estructura. Con el tiempo, facilitaron la cosecha. La diferencia principal entre cereales domesticados y cereales silvestres es la morfología de la espiga. Los cereales salvajes pierden su grano cuando están maduros, caen al suelo. En los domesticados la espiga se mantiene intacta. Y de hecho espera al agricultor a que venga a recogerlo. Los granos de cereal tardaron muchos cientos de años en cambiar de sus viejos ancestros más pequeños a los frutos que reconocemos hoy en día. Ahora los cereales eran mucho más productivos. Pero había un inconveniente. Las cosechas se habían convertido en un asunto muy serio. Una cadena de producción implacable, de cosechar a aventar y moler. Era un trabajo muy intenso. La vida era mucho menos libre. El almacenamiento se había convertido en una gran empresa. De hecho, estos agricultores fueron los primeros en construir graneros especializados. Este nuevo estilo de agricultura tuvo un coste. En enterramientos tempranos de agricultura, los arqueólogos han encontrado huesos de rodilla y hombro altamente deformados, lesiones causadas por el trabajo de procesar el grano. Y estas gentes ya no tenían tiempo de fabricar los preciosos morteros de los Natufians. En su lugar, utilizaban herramientas prácticas para procesar grandes volúmenes de grano. Esto es un mortero típico como si tuviera los huecos para tazas. Es básicamente una gran piedra de basalto que es local. La gente simplemente cogía un mortero y empezaba a moler trigo o cebada como ves aquí. Empiezan bajando en la roca y gradualmente la zona se hace más y más profunda por el uso. Así, van creando el utensilio a medida que lo van utilizando y en algún momento cuando se hace demasiado profundo y les resulta inservible y difícil de manejar, empiezan a utilizar otra piedra. La arqueología de la Edad de Piedra tiene mucho que ver con tener una buena vista. Hay que ser capaz de ver la diferencia entre rocas polvorientas y artefactos ancestrales. Los granjeros necesitaban incluso juegos más grandes de herramientas específicas, cada una bien afilada en la piedra. Esta es una pequeña muestra. Esto es un hacha, por ejemplo. Y esto es una pequeña azuela. Esto es un hacha de gran tamaño. Y como puedes ver, varían su forma y tamaño. Esto es una lima, hecha en piedra caliza. Estas son de sílex. Los primeros agricultores todavía confiaban en la caza. El país alrededor de Za era árido y la caza se estaba haciendo escasa. Conseguir la suficiente carne era un problema. Necesitaban mejorar sus posibilidades de caza, así que desarrollaron su propia versión del arco y flechas. Es un arma delicada y cada flecha es difícil de hacer. A lo mejor las utilizaron en conflictos con otros humanos, pero no hay suficiente evidencia para poder afirmarlo. En el largo viaje humano, finalmente podemos decir que estas gentes agricultoras se habían asentado. Tenían un pueblo, barro y casas de piedra con una puerta y una lumbre construida para una sola familia. Vivían en una pequeña comunidad. Estos son los restos de las primeras casas propiamente dichas que encontramos en el mundo.
Lo que tenemos aquí va a ser probablemente la entrada a esta casa. Las paredes más o menos continúan alrededor de todo el recinto y sin embargo aquí tenemos una ruptura clara. Así que sería por aquí por donde la gente entraba. Esta lumbre aquí es un arreglo de piedras que, como puedes ver, han sido colocadas en el mismo lugar. Hemos cavado a través de la fase alta, pero cuando lo hemos encontrado hemos comprobado que todavía existe parte en el piso de arriba. Todo estaba bien colocado. Claramente lo colocaron en la planta baja y lo usaron por medio de sucesivas construcciones de pisos. Son casas grandes, 6 metros en su eje mayor y hermosamente fabricado con piedra caliza molida con algún tipo de cal local. Cada año quemaban los tejados para deshacerse de los bichos. Estos pisos estaban nivelados y se rehacían. Trataban estas chozas como sus casas. Como sus antepasados Natufian, enterraban a sus muertos bajo el suelo. Luego abrían las tumbas y sacaban los cráneos ya secos. De alguna manera devolvían a sus ancestros a la vida. Este cráneo, aún en una balda de piedra, ha permanecido intacto en esta posición hasta que se excavó por el equipo en Za. La mayor parte de la arqueología de campo tiene lugar por rachas. Durante semanas se recogen los datos y luego se analizan durante meses. Cada fragmento roto y su ubicación cuenta una historia. Las piedras a veces revelan dibujos inscritos simples o pictogramas. Estos son realmente destacables. Líneas arañadas para marcar una cantidad. Esto podría ser el primer registro conocido de un número. El cambio más importante causado por la agricultura son los niños. Una familia podía ahora alimentar muchos niños. Después de todo, muchas manos hacen más ligero el trabajo. Para los cazadores-recolectores era justo lo contrario. Tenían que llevar a sus niños pequeños en sus largas caminatas. Ahora las familias podían incluso cuidar a varias generaciones para dar a la comunidad el bagaje de su sabiduría. El problema es que los granjeros vivían ya en la rutina. Una vez empezaron a cultivar su propia comida, no había forma de volverse atrás. Porque incluso si no tienes éxito, todavía tienes un excedente y cuando aprendes cómo mantenerlo es porque necesitas sembrar las semillas el año siguiente. Así que, básicamente, no puedes parar de cultivar. Puedes eliminar algunas tierras de cultivo cuando tienes una serie de sequías y la gente migra a otros lugares. Pero lo que es inherente a una sociedad agricultora es ver cómo crece el número de niños debido a esta forma de alimentarse. Inevitablemente las poblaciones crecen. Más gente, más agricultura. Más comida, más gente. Los humanos vivían ya a otra escala, como nunca antes. Fue un reto inmenso. Las gentes tuvieron que organizarse. Ahora necesitaban líderes. Una vez tienes una entidad biológica viable viviendo en un pueblo, digamos 300 o 400 personas, lo que quiere decir 100 familias, y no viajan de una manera natural, en algún momento alguien se va a erigir en su jefe. Así que ya tienes el comienzo. La emergencia de instituciones sociales, los mayores, a lo mejor un jefe, quizás un chamán, etc. En Yerf al-Ahmar, en Siria, los arqueólogos descubren un asentamiento mucho más grande. En la mitad de las ruinas encontraron un edificio demasiado grande para ser una casa.
Más bien, era algo que se utilizaba para almacenar grandes cantidades de trigo. A las familias se les daba parte de la cosecha, considerándolas como un solo grupo. Las familias se consideraban parte integrante del poblado. Además, se consideraban como un único grupo y juntos celebraban sus ceremonias. Los humanos habían dado un paso apabullante. Nuestras familias y clanes estaban unidos en grandes comunidades organizadas. Ahora estábamos viviendo en sociedades con líderes. Hacia el norte, lejos, otro continente permanecía virtualmente desconocido y virgen para la raza humana. A través de la vasta extensión de Europa hace 9000 años, se extendía un gran bosque desde el Mar Negro a la costa de Bretaña. La gente todavía vivía como siempre lo había hecho, cazando y recogiendo alimento salvaje, viajando de un lugar a otro. Pero la revolución que había comenzado en el creciente fértil tendría lugar por todo el resto del mundo. Casi todos nuestros ancestros comenzarían a cultivar, pero para la mayoría no ocurriría en muchos miles de años. Hace 12.000 años, los primeros europeos vivían una vida dura en tribus nómadas. Durante cientos de generaciones, siguieron a los rebaños dependiendo de ellos para su supervivencia. Se refugiaban en lo más profundo de las cuevas, pintaban las imágenes de los animales salvajes que cazaban para comer. Ahora están a punto de enfrentarse a un nuevo reto. O cambian su modo de vida o desaparecerán. El reto les vendrá de un mundo y de unas gentes diferentes. ¿Les cambiará? Y toda la vida humana con ellos. El reto había comenzado en las verdes colinas del Medio Este. Por el contrario que en Europa, el clima del creciente fértil producía abundante alimento desde los territorios de Israel hasta Irak. Aquí, los cazadores-recolectores vivían bien y habían aprendido a cazar con perros. Los perros han acompañado al hombre por lo menos desde hace 12.000 años. Son nuestros más antiguos compañeros en el viaje humano. Son tan cercanos a nosotros que ni siquiera sabemos si fuimos nosotros los que les adiestramos a ellos o ellos a nosotros. Los perros formaban parte de la vida y de la muerte. Dentro de una choza en Ain Malaha, en Israel, los arqueólogos encontraron una mujer que había sido enterrada hacía 11.000 años. Junto a su cabeza había un cachorro. Quienquiera que los enterró se había tomado el trabajo de colocar la mano de la mujer cubriendo el cuerpo del animal.
Los enterramientos de Ain Malahá con los perros realmente marcan un cambio en esa relación humana entre lo que habían sido especies salvajes, puede que incluso adversarios, y lo que ahora son. Es parte de la vida diaria y de hecho algo que es digno de enterramiento con los muertos. Eso es un cambio importante de verdad. Los perros se sintieron cada vez más atraídos por los humanos a medida en que empezaron a construir chozas. La domesticación del perro viene con el sedentarismo. Las gentes se asientan y van creando montones de basura, que son un verdadero atractivo para los perros. De hecho, esto sienta un precedente para comenzar a atraer a animales salvajes a esta esfera doméstica de la vida humana. El ejemplo de los perros tuvo que dar que pensar a estos habitantes. ¿Por qué no domesticar a otros animales? ¿Por qué no guardar una provisión de carne y así reducir la cantidad de caza? Pero fue una crisis lo que finalmente les empujaría hacia adelante. La sequía golpeó el Medio Oeste durante más de 1000 años. La causó un período corto de glaciación llamado el Younger Dryas, que devolvió los glaciares a Europa y la hambruna al creciente fértil. Fue una catástrofe climática. Los cazadores tuvieron que cambiar su modo de vida o padecer los rigores de la arena del desierto. Algunos pudieron escapar a los pocos oasis con agua y tierra fértil. Aquí aprendieron a plantar cosechas y se convirtieron en los primeros granjeros. Otros buscaron caza desesperadamente por todos sus antiguos territorios de caza, pero la sequía había hecho que ésta fuera muy escasa. Para salvarse, tomaron posesión de su presa. Las lumbres de estos cazadores revelan que hay huesos de cabras que se guardaban en rebaños. Fueron los primeros animales domesticados para las granjas. La arqueóloga Melinda Ceder, Seida, está buscando la pista de cómo cambiaron las cabras al ir domesticándose. Su evidencia proviene de una enorme colección de huesos recogidos por todo el Medio Oeste. Los cambios son más obvios en la cornamenta. Aquí, en estos restos de un ejemplar de las tierras altas de Irán, contemplamos una cabra salvaje Besour. Tiene una cornamenta grande. Es como una quilla afilada, redondeada en esta especie de perfil y va hacia atrás, en lo que denominan forma de cimitarra. Esto es muy característico de la cabra salvaje. Es diferente de lo que vemos aquí, en este otro ejemplar domesticado, en el que la cornamenta está alisada por dentro, está doblada. Todo el perfil del cuerno es diferente y obviamente es un poco más pequeño. La razón por la que esto es así es que en estado salvaje, esta especie de cuerno les da a los machos una ventaja al competir por las hembras. En el caso de animales domesticados, el pastor selecciona quién cruzar con quién. Es decir, que no necesitan de un rasgo concreto para conseguir a la hembra. Hoy en día, en el Medio Oeste, las gentes todavía crían cabras de la misma manera. Los primeros pastores elegían los animales más pequeños y menos agresivos. Eliminaban las características que estos animales necesitaban para sobrevivir de forma salvaje. A cambio, los pastores les proporcionaban alimento y protección. Pronto añadieron otros animales a sus rebaños. Esta pequeña parte del mundo nos ha provisto de la mayoría de nuestras especies domesticadas. Junto a las cabras y las ovejas estaban los cerdos. Esta figura de cerámica procedente de Turquía tiene 8000 años. Las vacas fueron animales tempranos de carga. Tendemos a ver la domesticación de animales como una situación de pérdida para los animales. Pero en realidad, desde la perspectiva darwiniana, es un gran logro, porque los animales domésticos, con su colaboración con los humanos, dejan fuera de juego a sus progenitores salvajes.
En cuanto a los humanos, lógicamente obtienen recursos, tanto vegetales como animales. Puede que no obtuvieran una dieta tan nutritiva o tan generosa como la que obtenían de la caza, pero para ellos existía un elemento de predicción y seguridad en este tipo de recurso. Para los pastores fue una idea brillante. Manteniendo los animales vivos en vez de matarlos para comer, se garantizaba una provisión de carne. La larga sequía, consecuencia de la glaciación, terminó hace alrededor de 11.500 años. El mundo volvió a la vida. Ocurrió algo realmente sorprendente. Se fundieron dos formas de sobrevivir: los pastores y los granjeros del cereal. Cada grupo poseía la mitad del puzzle. Los pastores tenían los animales, mientras que los granjeros cultivaban el grano necesario para sustentar sus rebaños. Por primera vez en la historia, tenían preparada una verdadera provisión de carne junto a los cereales. En este momento ya gozaban de un modo de vida de campo. Este encuentro tuvo que ser un gran reto. El cuidado de los animales y la labranza eran formas de vida muy distintas. Ambos tuvieron que adaptarse. No todas las comunidades adoptaron este nuevo modo de vida. Algunos pueblos de las colinas siguieron con el grano y no han dejado ninguna evidencia de la cría de ganado. Al comparar los asentamientos, los arqueólogos han podido comprobar la clara diferencia que los animales aportaban a la vida de labranza. Bajo las casas, en el valle, había una comunidad mucho más grande y más próspera. La diferencia la aportaba la humilde cabra. Estos animales fueron el detonante de la vida urbana tal y como la conocemos hoy en día. Las gentes se unieron en comunidades. Las grandes familias podían trabajar juntas. Ahora estaban seguros y eran capaces de planear el futuro. Grano seguro y carne habitual. Pero había una desventaja. Las personas y los animales estaban hacinados. Esta convivencia trajo consigo problemas de higiene y nuevas enfermedades. Debió ser caótico. Tenían prisa por organizarse y mantener todo bien separado. Para poder hacerlo, necesitaban nuevos pueblos construidos con un nuevo estilo. Al crecer la población, empezaron a extenderse hacia abajo, en los valles de Jordania. There's a transformation that's taking place, and beginning to get many more settlements than there were before. So quite clearly there's an expanding population, completely reliant on agriculture. They're then moving away from the places which suited them as hunter-gatherers or part hunter-gatherers, and settling down in the major areas of plains. Los arqueólogos levantan piedra a piedra, siguiendo así la evolución de la arquitectura. Los cimientos revelan el primer edificio más temprano, reconstruido como una simple casa redonda, como esta. En el original, las paredes estaban hechas de piedras traídas desde los bancos de los ríos. Bajo estos pueblos modernos, en el desierto, se encuentran los primeros ejemplos de métodos de construcción que todavía se utilizan hoy en día.
se encuentran separados por 5 metros de escombros y 9000 años. Aquí, los constructores descubrieron que las habitaciones rectangulares son más fuertes que las circulares, así que aprendieron a hacer paredes y esquinas. 4000 años antes de las pirámides empleaban cinceles de piedra para dar forma a ventanas y puertas. Los arqueólogos han encontrado el lugar donde comenzó esta oleada de creatividad, Yerf al-Ahmar, en Siria. Es el primer pueblo agricultor complejo. Hace 10.000 años proyectaron caminos y casas pegadas las unas a las otras. La investigación de Daniel Storder fue una carrera contra el tiempo. En 4 años, las aguas excedentes de una presa destruyeron el asentamiento para siempre. En Yerf al-Ahmar tenemos toda la evolución de la arquitectura de la casa, de la arquitectura doméstica, con las primeras casas circulares, después casas ovales con líneas interiores rectilíneas y finalmente auténticas casas rectangulares. Las formas rectangulares de Yerf se extendieron. Nuevos pueblos comenzaron a crecer con las nuevas ideas. Mohamed Nayar ha excavado un pueblo que muestra lo sofisticados que fueron estos arquitectos de la Edad de Piedra. Una pequeña plaza conduce a unas escaleras con forma a una calle central. A cada lado se abrían las puertas a las casas de las familias. Aquí hay una cañería que viene a través de la pared y se abre al nivel del suelo. Algunos de estos tubos dentro de las paredes están conectados. No sé si puedes ver desde ese lado, pero hay otro tubo aquí que se puede ver desde arriba. En aquel tiempo tuvo que ser un pueblo precioso. Imagínate, casas de 1 y 2 pisos cubiertas de argamasa, con escayola y pintadas de rojo en algunos sitios. Estos nuevos pueblos rebosaban alegría. Tenían alimento en abundancia, así que algunos de ellos no necesitaban dedicarse a las labores del campo. Tenían tiempo para desarrollar sus talentos en trabajos especializados. Los que fabricaban los cuchillos recogían un sílex de color rosado especial para sus mejores cuchillas. Los primeros artesanos de la cerámica aprendieron a fabricar contenedores de barro que se secaban al sol. Los arqueólogos han encontrado los restos de cestas utilizadas para el comercio. Algunas estaban selladas con un revestimiento hecho con barro o betún. Otras cestas estaban tejidas con hierbas locales y cañas para multitud de tareas. Emplearon las mismas habilidades para desarrollar las primeras telas tejidas. Para hacer esto, idearon quizás la pieza tecnológica más temprana. Diseñaron los primeros telares que todavía podemos encontrar hoy día. Empleaban una lana peluda muy tosca extraída de las variedades más tempranas de la oveja. Después, desarrollaron una tela suave de lino local y fabricaron hilo. Los hogares crecieron para albergar grandes familias. Las cocinas se separaron de los dormitorios y comenzó a aumentar la privacidad. La arquitectura va más allá de lo que necesitaban para el mero refugio.
Estos pobladores estaban utilizando la arquitectura tal y como lo hacen los arquitectos modernos, para expresar ideas sobre no solo la forma y el volumen y todo lo demás, sino para expresar cómo es el mundo, cómo deberíamos vivir en él y cómo deberíamos relacionarnos con él. Están creando un entorno artificial edificado. Prestaban mucha atención a la belleza de sus objetos domésticos. Por primera vez en la historia de la humanidad estamos viendo cómo estos humanos se comportaban como nosotros. Lo hacen porque pueden, porque así tienen una vida más rica. Creo que subestimamos el concepto de hecho en casa y para la casa. Lo tenemos tan interiorizado que simplemente no pensamos en ello. Pero lo que estamos viendo es a las primeras gentes que se están comprometiendo con este tipo de actividad, con el interior de su casa. Lo que están haciendo es construir un pequeño hogar. Hace 9000 años, inventaron el primer material de construcción artificial. Suave, limpio y resistente al agua. Instantáneamente se hizo popular. Argamasa. No creo que sea solo funcional, utilitario. Tiene más que ver con ideas acerca de un hogar en lugar de simplemente una casa en la que vivir. Están construyendo un lugar que posee todo tipo de valores formales y simbólicos. Justo como las casas en las que vivimos tienen todo tipo de lugares, claves que te dicen cómo comportarnos en tal o cual habitación. Comemos aquí, muy informal. ¿Por qué no cenamos en el comedor? Es bastante diferente. La escayola era increíblemente versátil y aparece en numerosas excavaciones. En 1974, durante la construcción de una carretera hacia Amán, los jordanos descubrieron las ruinas de la edad de piedra de Ain Ghazal. Aquí, Gary Rollefson tuvo la oportunidad de documentar en vídeo la historia de la argamasa. Lo que vemos aquí es una casa neolítica con su suelo de argamasa precioso, con una lumbre central para calentar, cocinar y para dar luz. La argamasa es de una calidad excelente, muy sofisticada. Ain Ghazal era un pueblo enorme e impresionante, con cientos de casas. La escayola formaba parte de esta maravilla. Cada casa tiene un suelo de argamasa y cal. Esto es caro. Es caro porque la cal no existe como un recurso natural. La cal tiene que manufacturarse. Y es uno de los primeros materiales artificiales que el hombre fabricó al azar. Cada vez que hacían un suelo de 50 metros cuadrados, calculamos que utilizaban 3 árboles. En estas casas, Rollefson encontró la evidencia de un ritual tradicional. La argamasa cubría un cuerpo sin cráneo, una práctica que ya se llevaba a cabo 3000 años antes. Enterraban el cuerpo bajo el suelo y con posterioridad abrían el lugar de enterramiento otra vez y sacaban el cráneo. Fuera del pueblo, a modo de ritual, los cuerpos también se exponían a pájaros de presa. Entonces empezaron a utilizar la argamasa con un nuevo fin, para preservar la imagen de los muertos. Se recreaba el rostro. Se hacía un retrato del fallecido con argamasa, que se modelaba y moldeaba con los rasgos característicos de la familia. Aquello que puede recocer a un padre y a un hijo y un abuelo. Si quieres, es un culto de veneración al ancestro. Nos proporciona una secuencia de estas gentes que se selecciona para establecer la conexión con el pasado, con la tierra y quizá con la casa. Los Smiths, por ejemplo, serían capaces de rastrear su genealogía hasta su ancestro, y otra vez hasta su ancestro, y así hacia atrás en el tiempo.
Finalmente llegaríamos a ese oscuro pasado donde incluso si existe un nombre, ya no se sabe ni lo que quiere decir. Llegas a un tiempo místico, brumoso. Vas tan lejos hacia atrás que no sabes cómo pudieron funcionar esas conexiones familiares. Nos parece que estos ancestros míticos que hemos encontrado en forma de estatuas son muy estilosos. En el laboratorio, los investigadores han eliminado los restos que escondían las estatuas. Después de 8000 años, revelan figuras a tamaño real, justo de la forma en la que se hicieron. Hay algo en la simplicidad de estas figuras que va más allá de los retratos de los antepasados conocidos. En lugar de ser antepasados reales, pensamos que son los antepasados míticos de las gentes que habitaron Ain Ghazal. Vemos por lo menos 3 pares de estatuas que tienen 2 cabezas. Con ello, estas figuras ya contienen un cierto simbolismo que podían representar a todos los antepasados a la vez. Podría ser que lo que estamos empezando a ver es a los Smiths de Ain Ghazal y a los de Jericó representados en el mismo cuerpo. Así que tenemos 2 partes de la misma línea familiar que aparecen juntas simbólicamente. Estas figuras están relacionadas con la vida espiritual de los primeros granjeros. De los fragmentos repartidos por toda la región se puede extraer la evidencia de su religión. Los orígenes del puzzle se encuentran alrededor de Yerf al-Hamar. En la mitad del poblado, Daniel Storder descubrió un edificio completamente inesperado. Era mucho más grande, no una casa simplemente, era algo más. Se encontraron enormes cornamentas de ganado salvaje, justo en el lugar de la pared de donde debieron caerse. Se erigían unas figuras de buitres que miraban desde arriba a una serie de humanos esculpidos sin cabeza, dados la vuelta en forma de banco corrido. Este es el primer edificio público conocido. Por primera vez, las gentes del pueblo tenían la posibilidad de reunirse bajo un mismo tejado. Después de 700 años de uso, ocurrió algo terrible. Encontramos un esqueleto que estaba casi completo, pero que no tenía cabeza. Era el esqueleto de una niña. De una niña que probablemente tendría entre 15 y 18 años. Y esta niña no estaba enterrada. Simplemente la habían arrojado en la tierra. Las manos de la niña estaban dobladas en el rigor mortis. A las pocas horas de su muerte, todo el edificio empezó a arder y su cuerpo se cubrió de madera calcinada. Fue un final violento para un lugar misterioso. No son casas normales, no son lugares de reunión para el debate político. Son un tipo de edificio especial en el que se llevaban a cabo actividades también especiales. Entonces pienso que probablemente tenemos que pensar en algún tipo de actividad religiosa, creencia religiosa que tenía lugar a todo tipo de niveles. La gente había empezado a reunirse para orar. Dejaban pequeñas ofrendas de piedra con diseños complejos. Su significado permanece desconocido. Encontramos por primera vez asociaciones. Asociaciones de figuras. Figuras de animal y signos. ¿Ves, por ejemplo? Aquí tenemos un zorro, un tipo de serpiente, líneas onduladas, y aquí, si le doy la vuelta, hay un buitre. Estas combinaciones de figuras están contándonos una historia, un mito.
Están asociando la muerte y el buitre, la muerte y el pájaro de presa. Grandes pájaros de presa se llevan por los aires los cuerpos de hombres sin cabeza. Estas imágenes de muerte aparecen por toda la región. Una y otra vez los buitres se alzan sobre los cuerpos humanos quitándoles las cabezas. Siglos más tarde, estos buitres se extendieron tan lejos como Göbekli Tepe, a 800 kilómetros, en Turquía. Aquí los arqueólogos cavan toda una colina. Están encontrando grupos de piedras levantadas, tan altas como 2 veces el tamaño de un hombre. Están hermosamente labradas, con figuras simbólicas. El toro, el león, la serpiente y el zorro. Los arqueólogos se han esforzado por resolver el enigma de la función de estas piedras. No tenían la misión de sujetar ningún tejado, ya que las alturas son diferentes. Se cree que estas columnas son una plataforma ritual ancestral, donde los muertos se exponían a los buitres para que pudieran comerse los huesos limpiamente. Al comerse la carne, los espíritus se liberaban. Quizá los pájaros liberaban el espíritu para que subiera al aire. Por primera vez, la religión se había convertido en un gran drama público. Sus rituales se llevaban a cabo al aire libre, en un santuario especial. Parece que no había ningún asentamiento. Esto tuvo que ser algún tipo de lugar común, un lugar ritual para un número de comunidades próximas. Y ello sugiere que las comunidades empezaban a relacionarse entre ellas. Al margen de las actividades propias de cada comunidad, algunas veces se reunían con otras gentes para utilizar un lugar común. Desde la primera agricultura a la religión común, transcurrieron miles de años. Ahora era el momento de seguir avanzando. Una vez las poblaciones tienen todo lo necesario para subsistir, empieza el despegue real. Y entonces necesitan más territorio. De tal forma que empezamos a tener los primeros grupos humanos que colonizan nuevas tierras. Quizá teniendo que modificar su manera de vivir para poder colonizar. Hace entre 8.000 y 7.000 años, los granjeros colonizadores empezaron a extenderse a través de Turquía hacia el sur de Europa. Los primeros fueron los comerciantes, que hicieron viajes en pequeños barcos. Los granjeros marcharon con algunas semillas, animales y la noción de la agricultura. Encontraron un continente inmenso. Tuvieron que enfrentarse al reto de un nuevo paisaje y un nuevo clima. El bosque era impenetrable. Con semejante extensión de árboles, tuvieron que viajar por los grandes ríos. Vinieron en grupos pequeños a un continente que ya estaba habitado. Había multitud de gentes viviendo allí y tuvieron que adaptarse. Estos primeros granjeros introdujeron alrededor de las comunidades más fuertes ya establecidas. Estos nativos mesolíticos, los cazadores-recolectores, cuyos ancestros habían vivido desde la glaciación, eran mucho más cuantiosos. Los cazadores-recolectores que vivían aquí nunca encontraron grano que pudiera cultivarse. Se desarrollaron sin la ayuda de aquellos animales que podían domesticarse. El cambio a la agricultura simplemente no les fue posible.
Pienso que una de las trampas que tenemos que evitar es pensar que aquellas gentes no fueron tan brillantes, que no fueron inteligentes. Sabemos que tenían el mismo cerebro que nosotros, y si sobrevivieron en las condiciones en las que lo hicieron, probablemente eran mucho más inteligentes en sus circunstancias que nosotros en las nuestras. Los cazadores-recolectores se enfrentaron al cambio por todo el sur de Europa, y clan a clan. Hace unos 7000 años, los viajeros entraron en contacto con pescadores en Lepinski Vir, en Eslovaquia. Aquí, los arqueólogos han comprobado cómo los cazadores-recolectores y los granjeros afrontaron el reto. Se reunían para comerciar. Los cazadores-recolectores les ofrecían cornamentas y pieles. Los granjeros traían los animales y las semillas necesarias para permitirles a los europeos desarrollarse. Les llevaron la noción de la agricultura. Dos formas de vida comenzaban a encontrarse, intercambiando conocimientos y creando relaciones. Los exploradores siguieron luchando por encontrar en los alrededores tierra buena para la labranza. Las familias se convirtieron en vecinos. Los cazadores-recolectores pronto se convertirían en granjeros. Cuando hablamos de agricultura, tenemos que ser muy claros con lo que estaba llegando a Europa en esta época, porque la imagen de los agricultores tiene muchas resonancias contemporáneas que son absolutamente irrelevantes en este caso. Estos son simples campesinos que solamente utilizan una gama simple de cosechas. Se asentaban en pequeñas parcelas de terreno que eran apropiadas para lo que habían traído consigo. Y siempre estaban adaptándose a este nuevo entorno. Pero también lo estaban cambiando porque se encontraban en un espacio boscoso y en los bosques no se puede cultivar. Para los primeros campesinos los bosques tuvieron que ser un lugar tremendo y pavoroso. Era muy fácil perderse. Había osos y lobos. A lo mejor el bosque tenía sus propios espíritus. Los campesinos hicieron algo que cambiaría la faz de Europa para siempre. De una forma sistemática empezaron a rebajar el bosque. Necesitaban la luz del sol. Empiezan en el sureste de Europa con pequeñas hachas de un tipo que habían utilizado en el próximo este. Y cuando fueron llegando a los grandes bosques de Europa central, tuvieron que mejorar su técnica para poder abordar estas grandes extensiones. Las técnicas dependían del bosque. Algunos lugares se podían quemar, pero hubo que talar la mayoría de ellos con nada más que hachas de piedra. Tardaron generaciones. Creo que hay que imaginar parcelas desperdigadas de ocupación humana, a menudo bastante distantes las unas de las otras, pero formando una cadena de conexiones por todo el continente. Es decir, no es como si una guadaña hubiera segado el terreno de costa a costa. Se trata de algo mucho más individual. Pequeños grupos se instalaban en casas en los bosques y gradualmente se extendían alrededor de sus granjas. Al ir construyendo su propia forma de vida en Europa, estos pioneros perdieron el contacto con el Medio Este. Tras ellos, en el creciente fértil, la forma antigua de vida estaba en crisis. Durante casi 2000 años, los poblados habían transformado la tierra. Antes de que se establecieran los poblados, había muy poco impacto humano sobre el medio ambiente. Las gentes viajaban constantemente. No permanecían por mucho tiempo en un mismo lugar. No tenían ocasión para causar un impacto en el entorno. Pero ahora, a medida en que la gente se asentaba en distintos lugares, el impacto se multiplicaba y generación tras generación consiguieron causar un daño en el entorno. En Aingasal, Rolefsson encontró la evidencia que probaba esa modificación del entorno en la madera que sujetaba sus tejados. Los troncos, que empezaron siendo de 60 centímetros de diámetro, fueron decreciendo gradualmente en tamaño.
Y pensamos que este hecho refleja el descenso en el número de grandes árboles en las proximidades de Ain Ghazal. Entonces la escayola empezó a disminuir, aunque la adoraban. Parece que hay una mezcla de barro y creta. Sospecho que esto implica la escasez de leña para la elaboración de la argamasa, y de hecho en las lumbres que utilizaban para cocinar su alimento ya no se encuentra madera. Los restos de carbón de la madera ya no se encuentran, y en su lugar como combustible empezaron a utilizar estiércol. Toda la madera disponible crecía en las colinas circundantes. Poco a poco empezó a ser más difícil de conseguir. Finalmente, la provisión dejó de ser suficiente.